Por la gracia de Dios podemos abrir hoy el capítulo 2 de la palabra de Dios, que es el libro de Ruth. Por favor, abrí tu Biblia en el capítulo 2. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor una vez más para que Él nos permita hoy conocerle más de su carácter. Necesitamos conocer al Señor. Oramos. Padre amado, una vez más, venimos, Señor, delante de ti para pedir tu socorro, tu auxilio, porque por nuestra cuenta, Señor, somos incapaces de ver tu majestad, sino es que tú, Señor, te manifiestas a nosotros, que tú te des a conocer, Señor, mediante tu palabra en esta mañana. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver tu bondad, tu misericordia, tu amor infinito. Pedimos que tu Espíritu Santo nos quebrante, nos ayude, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos el capítulo 2. Es un capítulo extenso, pero tiene una riqueza incalculable, hermanos. Para mí es una gran sorpresa este libro. Realmente no lo tenía en tan alta estima, por ignorancia evidentemente, o por ignorante, las dos cosas. Pero al empezar a estudiar, a leer, es una bomba atómica increíble este libro. Es la palabra de Dios, Dios orquestando todo para el bien de sus hijos, de su pueblo. Y en última instancia, esta es nuestra historia, hermanos. El libro de Ruth es la historia de todo creyente. Es la forma en que Dios actúa de manera providencial en nuestras vidas para que les conozcamos, para que nos asombremos de Él y le podamos dar gloria. No importa la situación que pasemos. Dice Ruth capítulo 2, verso 1 en adelante. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Verso 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está por la mañana, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera?
Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito el que te ha reconocido. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová. Creo que me salté ahí. Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Hasta ahí. Estaba larguito, ¿verdad? Bueno, hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana es que una perspectiva correcta de la bondad de Dios aviva el corazón más desanimado. La bondad de Dios, lo que vamos a ver en la providencia de Dios en esta mañana es esa bondad, ese amor leal de Dios que nunca va a dejar para con los suyos. Por eso necesitamos nosotros tener un concepto correcto de Dios. Por eso siempre hablamos desde el púlpito que necesitamos conocer a Dios. Y conocer a Dios es conocer su carácter. Eso a nosotros nos va a dar paz. Eso a nosotros nos va a dar gozo, templanza ante cualquier dificultad y vamos a poder ver con claridad todo lo que acontece. No nos vamos a desesperar. Vamos a entender que Dios está haciendo algo para nuestro bien. Nosotros necesitamos que nosotros no estamos viviendo al azar. Las cosas no nos suceden porque sí. Porque Dios vigila sobre sus hijos, Dios guarda a sus hijos, Dios permite situaciones para con sus hijos, pero es para moldearnos. Necesitamos nosotros conocer ese aspecto de Dios, de que Él orquesta todo para el bien de sus hijos, para cumplir su propósito y para su gloria. Antes de analizar el texto, me gustaría leer esta porción que encontré acerca de la providencia de Dios.
¿Qué es la providencia de Dios? Y dice que es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas, y finalmente todas las cosas, no que la acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Todo lo que pasa, todos los aspectos minúsculos que nosotros podíamos pensar, ¿qué le va a importar esto a Dios? No, Él todo orquesta, cada detalle en nosotros según su consejo y voluntad. Esto tenés que creer, hermano. Esto no es una propaganda. Esta es lo que la palabra de Dios enseña acerca de la providencia de Dios. Por eso el pueblo de Dios necesita crecer en este conocimiento, asimilar esta verdad para poder vivir para la gloria de Dios. Y el autor de esta explicación dice, ¿qué utilidad tiene para nosotros este conocimiento de la creación y providencia divina? Y responde que en toda adversidad tengamos paciencia y en la prosperidad seamos agradecidos y tengamos puesta en el futuro toda nuestra esperanza en Dios, nuestro Padre fidelísimo, sabiendo con certeza que no hay cosa que nos puede apartar de su amor, pues todas las criaturas están sujetas a su poder de tal manera que no pueden hacer nada sin su voluntad. Así es Dios, hermano. Esto es lo que debe producir en nosotros, esta paciencia en la dificultad, y cuando Dios nos provee de más en su bondad, podamos estar equilibrados también y reconocer de dónde proviene eso. Versículo 1. Acá entramos en el análisis. Rápidamente vamos a hacer de corrido, son varios versículos. Vamos a ver si llegamos hasta el 23. Verso 1. Dice así el texto: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Es interesante que en este primer versículo, así como el autor hizo en el capítulo 1, verso 1, ¿se acuerdan cuando dijo, y aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ¿sí?, hubo hambre en la tierra y fulano se fue, salieron a la tierra de Moab? En el primer versículo ya nos da un encabezado de lo que va a ocurrir, ya nos da datos que es muy importante que nosotros prestemos atención para poder entender el desarrollo de lo que va a acontecer en este capítulo 2. Si ustedes se fijan, nos da una información preliminar y específicamente acerca del personaje que ahora entra en escena y se llama, ¿cómo es que se llama, hermanos? Booz. En el hebreo dice Boaz, pero está bien, Booz. ¿Qué nosotros sabemos de hebreo? En español, ¿verdad? Booz, está bien, no hay problema. Entonces, el dato, lo que el autor quiere enfatizar en este texto es que prestemos atención a este personaje, muy importante, porque también prefigura a alguien muchísimo e infinitamente más importante, que es el Señor Jesucristo. Y Booz dice acá que es nativo de Belén. Este Booz va a ser un personaje muy importante en los acontecimientos que vienen en este capítulo y hasta el capítulo 4. Y su nombre, el nombre Booz, probablemente significa en él está la fuerza. Es decir, en Dios está la fuerza. Respecto a Booz, es importante, hermanos, dar estos trasfondos para que la palabra de Dios nos impacte y lo podamos entender.
podemos ver su trasfondo. Por ejemplo, yo les leo, no hace falta que lo busque para irnos rápido. Primero de Crónicas, capítulo 2, versos 11 al 12, se menciona a Booz y dice así: Naasón engendró a Salmón y Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. ¿Y saben después que Isaí engendró a quién? Al séptimo hijo, que era David. Otra mención de Booz está en Mateo, porque acá en Crónica nos dice quién fue su papá. Y acá en Mateo capítulo 1:5 nos va a decir quién fue su mamá. Y esto te va a dar un trasfondo interesante. Dice Mateo capítulo 1, verso 5, Salmón engendró de Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? De Rahab la ramera. Dice que Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Quién fue la mamá de Booz? Rahab. Y la Biblia dice Rahab la ramera. Pero sabemos nosotros que fue una mujer piadosa, que se convirtió al Señor, vino con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Que fue una mujer piadosa. Y Rahab está en la línea de descendencia del Mesías, o sea, de ahí viene el Mesías. De Rahab también, ¿verdad? Y después vemos que de María al final en el capítulo, ahí en Mateo. Entonces, ya nos dice el autor, ya nos da un adelanto. Y esto también te va a ayudar a entender por qué Booz era un hombre piadoso. ¿Sí? En esa circunstancia, en la época de los jueces, que era una época tenebrosa, la peor época de Israel, lo más bajo en cuanto a moral espiritual, desastre. ¿Y cómo es que Dios, hermanos, en todas las épocas tiene su remanente? Dios siempre tiene hijos fieles en todas las épocas de la historia. ¿Por qué? Porque Dios en su gracia nos guarda y nos sostiene. Entonces vemos, papá y mamá, ¿quién es? Salmón no es un pescado, es un nombre de una persona, Salmón y Rahab. Ahora, también otro dato importante, nos dice la condición social, legal y económica de Booz. ¿Cómo vemos eso? Fíjense en el versículo 1. Dice que Noemí tenía un pariente, ¿sí? Un pariente de su marido. Y va a repetir otra vez en otro versículo más adelante esta misma frase. Su marido, y nos dice que era un hombre rico. Ya nos dice su situación económica. Del clan, esta palabra familia significa clan, porque Israel se dividía en tribus, clanes y casas paternas. Y en este caso, Booz pertenecía al clan de Elimelec, específicamente de Elimelec, dice el cual se llamaba Booz. Entonces, el vínculo de Booz con la familia de Noemí era a través o el vínculo de clanes. Y dice que Booz era un hombre rico, propietario de tierras. Es decir, el autor nos dice que esta persona estaba en condiciones de realizar algo más adelante. Y ustedes se van a sorprender de que, como les dije la semana pasada, el autor mira desde otro trasfondo, ya después de que ocurrieron las cosas. Y la audiencia original también. Ya saben que Dios está orquestando todo. Nada de lo que pasa acá es casualidad. Es más, va a usar una palabra después que dice casualmente. Pero eso es para enfatizar nada más, con sonrisa probablemente, ¿verdad? Con alegría mostrando, no es coincidencia. Claro que no es coincidencia, porque Dios está orquestando todo. Entonces nos muestra que este hombre sí podía hacer lo que va a hacer más adelante. Cuando dice hombre rico, la palabra ahí no es hombre rico. Está hablando de un hombre guerrero.
no dice rico, pero probablemente Booz era parte era a lo mejor un general de algún ejército en esa época, pero sí tenía riquezas, sí tenía tierras y sí tenía en nuestro lenguaje dinero, mucho dinero, ¿verdad? Entonces sí podía hacer muchas cosas en ese aspecto, sí era capaz. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes. La palabra aquí es, te suplico que me dejes. Es un énfasis muy grande lo que está pidiendo Ruth a su suegra. ¿Sí? Ahora la suegra le dice a su nuera, despertate de allá, es las 10 de la mañana, ya tienes que ir a trabajar, ¿verdad? No, ahí era la nuera le dice, por favor, yo quiero ir a trabajar, necesito ir a trabajar. Entonces Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel, atiendan esta frase, a cuyos ojos hallare gracia. Un inconverso, una pagana jamás habla así, no habla de esta manera. Acá en este versículo vamos a encontrar contrastes entre Ruth y Noemí. Y dice, ¿qué le responde Noemí? Le dice, andate, ¿verdad? Andate, hija mía, ¿verdad? Sequísimo, así, andate. Ve, hija mía. Ahora, Noemí y Ruth eran viudas. Y como viudas tenían que buscar su propio sustento. Nosotros vemos en el texto que Ruth toma la iniciativa y suplica a Noemí que le deje ir a espigar. Las espigas eran tallos de grano que quedaban después, dice, de la primera siega. Cuando los segadores van quitando, ¿verdad? Y el sobrante, si por ahí se olvidaron, no cortaron bien, no podían retroceder, sino que tenían que seguir. Eso estaban buscando. Y era una posición realmente incómoda. Es prácticamente estar de rodillas ahí así como están juntando algodón en el campo, ¿sí? Es un trabajo muy duro. Entonces, lo que Ruth le está pidiendo a su suegra es muy arriesgado. Es para que nosotros podamos ver nomás, hermanos, el carácter de esta mujer. Lo que le está pidiendo es, voy a ir a trabajar, no en la oficina, no que había derecho de las mujeres, nada que ver. Si ella caía en un campo de alguien que en esa época eran malos, ¿sí? Un propietario malo, tenían segadores perversos también a lo mejor. Y si caía en uno de esos campos, podía inclusive sufrir violencia sexual y de todo, porque además era una extranjera. Si los judíos a su propia gente le hacían cosas terribles, imagínense a una extranjera. Entonces era un plan arriesgado también, ¿sí? No era algo así, me voy a trabajar en el shopping, no, nada que ver, era algo peligroso. Acá la expresión a cuyos ojos hallare gracia nos muestra, hermanos, que Ruth era una mujer de fe, porque ella va a hacer algo coherente con su situación. Es decir, ella era viuda, era extranjera. Y en Israel había, según la ley de Moisés, hay dos textos, hay más textos, pero dos específicamente, que le habilitaba a ella a ir en busca de ese trabajo, o por lo menos para buscar su sustento. En Levítico 19, 9 al 10 dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. En Deuteronomio 24, 19 al 22 dice, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla.
será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en todas tus obras de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Otra vez énfasis. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Entonces, según la ley de Moisés, estos textos estaban dedicados para los necesitados, especialmente para las viudas, los huérfanos y extranjeros. Entonces Ruth está actuando bajo los límites de la ley, ¿sí o no? Es lo que podemos ver. Pero entre paréntesis, hermano, de paso, Dios nunca le dio comida a la gente en su boca. Nunca hizo eso. Sino que Dios lo hace por medio del trabajo. Por eso la haraganería no produce cosas buenas. La ociosidad, dice, es la madre de todos los vicios. No es normal que nuestros hijos los criemos como princesos y princesas. La vida no es así. Nosotros los padres podemos faltar a nuestros hijos en cualquier momento. Y a lo mejor podemos dejar hijos inútiles e hijas inútiles que no van a saber vivir en esta vida. Tenemos que guiarles para que amen al Señor y entiendan que Dios provee por medio del trabajo. Dios no te va a proveer por otra manera. La manera digna que vas a comer en paz y suficiente es a través del trabajo. Entendamos esto. Esto es un principio bíblico, el trabajo. Hoy, lamentablemente, padres crían, a veces nos damos cuenta y criamos hijos que a lo mejor son cuervitos, ¿verdad? Que necesitan ellos entender, necesitan sentir el peso del trabajo. No les va a matar, ¿sí? No quiero que mi hijo tenga calor, ¿verdad? Momboso, hermano, es que se vaya. Bueno, entonces vemos que Ruth, volvemos a nuestra situación. Ahora, un detalle no menor y que es importante notar es la actitud de Noemí. Esta actitud no es correcta, esta es una mala actitud. Porque vemos que sale de Ruth la intención de ir a trabajar. Encima le tiene que suplicar para que le deje trabajar. Y ella, ¿qué le responde? No le dice que Jehová te bendiga, que Jehová te prospere, que Jehová te ayude a encontrar un campo. Le dice, andate nomás. Vete, hija mía. Y esto es lo que nos muestra, es importante notar, porque va a haber un contraste más adelante que el autor quiere enfatizar. Ruth era una mujer realmente que estaba en amargura, una mujer muy amargada hasta este versículo y un poquito más. Está en una profunda amargura. ¿Por qué? Porque ella tenía una perspectiva incorrecta de Dios. Ella no ve su situación como que Dios está haciendo para su bien. Ella ve como que Dios le está castigando. ¿Qué vamos a conseguir? Comida, vamos a morir de hambre, ¿verdad? Ella está en su casa, encerrada probablemente. Y Ruth dice, bueno, me voy, vamos a trabajar, vamos a morir de hambre, tengo que ir a trabajar. Pero ella no le muestra una actitud piadosa, ¿sí? No sé si pueden ver, hermanos. Ella le dice, ve, hija mía, no le dio ninguna palabra de aliento, ni siquiera las promesas de las oraciones. Hoy nosotros cuando despedimos a nuestro hijo, o los que hacen eso, ¿verdad? Uno ora por los hijos, que te vaya bien, cuídate, ¿verdad? Por lo menos. Pero imagínense en esa época, Ruth dice, anda, ¿verdad? Versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció,
Esta es una palabra clave. Y aconteció, dice, que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Ya en el versículo 1 nos muestra el trasfondo de Booz. Y ahora nos dice, el autor que usa el recurso literario de la ironía, es decir, los autores o los actores de lo que está pasando ahí de la trama, no saben lo que va a acontecer. Ellos desconocen todo. Pero la audiencia original sí ya tiene información precisa de lo que va a ocurrir. Entonces ya saben qué va a pasar. Y dice, y aconteció, esta palabra es por casualidad. Así dice el texto. Por casualidad. Dice que aquella parte del campo era de Booz. No había alambrado, hermanos. No había un letrero que decía, este es el campo de Booz. No había esas divisiones en esa época. Vos podías encontrarte en cualquiera de los campos. Lo que el autor quiere enfatizar es que Dios está guiando a esta mujer. Desde el vamos. Y te quiero mostrar otro texto más. Esta palabra aconteció que dice acá. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1, verso 1 decía, y aconteció que él... ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan o no? Están despiertos, ¿verdad? Sí. Entonces dice aconteció. Es la misma palabra que se utilizó allá en el capítulo 1. Ni la hambruna fue una casualidad, hermano. Todo fue orquestado por Dios. Y acá el texto dice, una vez más, que aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. No es casualidad. Lo que vemos aquí es un ejemplo clásico de la providencia de Dios en acción. No existe casualidad, hermanos. El autor hace notar que para Ruth y las personas en ese momento parecía casualidad. Pero la realidad es que los eventos que otros ven como suerte o casualidad son vistos y tenemos que ver nosotros como señales de la soberanía de Dios para sus hijos, para los creyentes. Y como les dije, la ironía sucede cuando el lector tiene información que los personajes no tienen. Nosotros hoy tenemos más información que la audiencia que leyó este libro, que Ruth, y hay gente que tiene más información acerca de nosotros ya en el futuro. Hermanos, todito está controlado. No tenemos por qué desesperarnos. No hay casualidades. No existe casualidad. No existe accidentes. Según significa esa palabra. No es que alguien, sí se choca a la gente y sí se mueren en un choque. Lo que le estoy diciendo no es casualidad. No existe. El trabajo providencial de Dios en nuestras vidas, decía un autor, es tanto una delicia como un misterio. Dios está constantemente trabajando con nosotros, en nosotros y para su gloria. Romanos 8:28, ese texto que ya repetimos mucho en este libro, dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos de gracia. No hay casualidad. No existe tal cosa. Vos como creyente necesitas cambiar tu lenguaje, la forma de pensar, que lo que pasa es por voluntad de Dios. En realidad, hermanos, la forma de pensar de muchos de nosotros hoy es nuevo. En la antigüedad nadie pensaba en la casualidad. Nadie decía que las cosas ocurrían por la madre naturaleza, ¿verdad? O una tormenta, nada que ver. Es de una generación desastre, ¿verdad? Que piensa todo atravesado. Hace
de 6.000 años, hermano. La gente pensaba normalmente, bueno, hasta hace 100 años antes de nosotros y hasta atrás, la gente pensaba que lo que ocurría era obra de Dios, o por lo menos creían que era por culpa de sus dioses falsos. Nadie pensaba en la casualidad. Todo ocurría porque alguien estaba detrás. Y es cierto. Lo que pasa es que hoy nosotros, como en teología se usan dos términos. Yo sé que es medio complicado, pero va a ayudarnos a entender algo. Se habla de la inmanencia de Dios. Significa que Dios es un Dios cercano. Y es cierto. Y también nos habla de la trascendencia de Dios. Es decir, que Dios está mucho más lejos de nosotros. Está por encima de todo y de todos. Así como ese Dios todopoderoso en su trono, también se acerca a nosotros en nuestro cuarto oscuro de nuestra casa. En nuestras lágrimas, Él está ahí consolándonos, cerquita. Eso es cierto, esas dos cosas son ciertas. Pero ahora nosotros pervertimos ese orden. Ya Dios no es tan trascendente. No, Dios está a nuestro servicio. Para cuando le necesitamos, le llamamos. ¿Sí? Como un genio de la lámpara. Que está a nuestro, si nos pasa algo malo, le culpamos a Dios para mal. Nos enojamos. ¿Cómo puede ser que me agarre cáncer? ¿Cómo puede ser que me accidente? ¿Cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede ser que entren ladrones en mi casa? ¿Verdad? Entonces, nosotros a veces queremos crearle a Dios nuestra imagen. No, Dios es trascendente, sí es todopoderoso y es cercano. Pero no está en función a vos ni a mí. Nosotros estamos para adorarle a Dios. Nosotros estamos para engrandecer a Dios. Nosotros no somos el centro del universo. Dios es. Se trata de Dios, no de nosotros. Nosotros somos personas muy egoístas. Todo para nosotros. Nada para los demás. Pero Dios, que en su misericordia es mucho más que nosotros, vivimos para Él y Él nos da sus bendiciones. Eso es increíble. Versículo 4. Y dice el versículo 4, he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. No pases de largo esa palabrita y he aquí, porque es un marcador que utiliza el escritor para enfatizar la idea de que no es casualidad que Ruth justito entre en el campo de Booz. No es casualidad de que Booz justito venga de Belén a su campo y que le encuentre en esa hora, en ese día a Ruth. No es casualidad. Entonces, esta palabra es importante. He aquí, dice. Le está mostrando a su audiencia, mira lo que Dios hizo en ese momento. Asombrate. Dios está orquestando eso. Este encuentro Dios está orquestando ya desde la eternidad. Todo está planeado según su consejo. Dice que Booz vino de Belén y dijo a sus segadores, Jehová, Yahvé sea con vosotros. Y ellos respondieron, Yahvé te bendiga. ¿Sí? El nombre del pacto. Esto también nos muestra, es importante este dato, porque el autor siempre está cuidando la integridad de Ruth, está cuidando su carácter, está cuidando, el Señor hace eso, cuida a sus hijos, inclusive de lo que se pueda sospechar. ¿Sí? Alguien pudiera decir, como dijeron por María, por ejemplo, no, Jesús es hijo de fornicación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y acá el autor cuida este detalle porque muestra que los segadores no eran hombres perversos, no eran a quien le contrataba por miseria y son bandidos para su alcohol y lo que sea, para sus vicios. No, no, no. Eran hombres probablemente piadosos también, o por lo menos gente que se comportaba como debía, trabajaban sin problema.
Ahora, esta práctica laboral inusual habla de qué cosa? La piedad de Booz. También enfatiza la piedad de Booz y sus trabajadores. Dice un autor, nuevamente nos maravillamos ante la providencia dominante de Dios. El Señor llevó a Ruth al campo de Booz y luego lo llevó a visitar su campo mientras Ruth estaba allí. Cuando llegó Booz, Ruth pudo haber estado descansando en la casa de acogida que Booz proporcionó a sus trabajadores, o ella podría haberse cansado o haberse ido a casa de Noemí. Entonces, el patrón, ¿verdad? El jefe, imagínense, hoy, ¿cómo están muchachos? ¿Verdad? Hola jefe, y este bandido no nos paga nuestro sueldo, ¿verdad? No, acá en realidad los trabajadores tenían un corazón, evidentemente amaban también, respetaban a Booz. Muestra esta integridad, muestra esta piedad de Booz que es importante. ¿Por qué es importante notar esto? Porque Booz está prefigurando, es un tipo de Cristo. Está mostrando el carácter de este hombre. Nosotros necesitamos entender ese punto, de que Jesucristo también, así como Ruth, el pecador perdido, nosotros estamos fuera del pacto de Dios. Nosotros estamos necesitados en bancarrota, sin reclamar la misericordia de Dios. Pero Dios es el que toma la iniciativa y nos proporcionó una manera de entrar en su familia, hermanos. ¿Y cómo hacemos para entrar en la familia de Dios? Mediante Jesucristo, según Efesios 2. Verso 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita, que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes. Es la misma expresión cuando usó con Noemí. Dice, te suplico. Ella no dice, no, acá hay un versículo bíblico que dice, yo puedo hacer esto. Déjame o me voy a quejar con los jueces. No, ella dice, te suplico. Por favor, permítame recoger lo que corresponde. No voy a molestar. Habla de su amabilidad. Dice, para recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y dice, le da el informe a Booz, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. No perdía tiempo. Muestra la diligencia de esta mujer. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth. Fíjense, hermano, de quién inicia la conversación. ¿Quién se acerca? ¿A quién? Verso 8 dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Un detalle también ahí es que Booz era un hombre mayor, probablemente era contemporáneo de Elimelec, 50, algunos dicen que probablemente tenía 45 o 55 años, ya era alguien grande. No era un jovencito. Y la forma en que se refiere a Ruth nos indica que era una mujer joven, probablemente de 30 años aproximadamente. Y además era linda, por lo que se ve, ¿verdad? Era una mujer hermosa. Porque ella le llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo hizo para ver a esta mujer? Bueno, algo pasó. Toda esta trama, hermano, es providencial. Lo que vamos a notar ahora son las evidencias de la gracia de Dios en la forma en que Booz se relacionó con Ruth. Por ejemplo, el versículo 8 nos dice que Booz tomó la iniciativa. Y gracia, hermanos, la palabra gracia significa que Dios hace el primer movimiento para venir a nuestra ayuda. No porque merecemos algo, sino porque Él nos ama y nos quiere para sí mismo.
Dice un texto, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así como vos tomó esta iniciativa de hablar con Ruth, Dios también tomó la iniciativa para nuestra salvación. Dice, cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios? Dios dio a Jesucristo por nosotros. Nosotros éramos sus enemigos. También vemos que Booz le habló a Ruth. Fue él el primero que da el primer paso. No es que ella le dice, vos, quiero hablar contigo, ¿verdad? Tus segadores me están molestando. No, nada que ver. Ella estaba sufriendo, de paso. Está sufriendo burlas, que vamos a ver más adelante. Pero ella, en este caso, vemos que está recibiendo gracia. Está recibiendo misericordia. ¿Se acuerdan cuando dijo ella dijo en el versículo 2, voy a ir a cegar y voy a ver si hallo gracia? ¿Se acuerdan? Y ahora está encontrando esta gracia. Pero esta gracia que nosotros, como nosotros, a veces pedimos al Señor cosas para honrarle y a veces nos conformamos, pero vemos que el Señor nos da mucho más, dice, más abundantemente de lo que pedimos. Y acá Ruth va a recibir gracia sobre gracia y va a cambiar la historia. Va a cambiar completamente su historia y nuestra historia. ¿Sí? Lo que está ocurriendo acá no es una novela. Acá está ocurriendo algo teológico profundo que tiene repercusión universal. Todo este encuentro casuístico o fortuito, como le dicen algunos, nada que ver. Dios está orquestando para el bien de muchísimas naciones. Versículo 9 dice, vos le sigue diciendo, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Sí? Esta palabra molestar habla de insultos, habla de golpear a las personas y habla también del ultraje sexual. Pero ya vimos que el autor ya nos dio detalles que estos segadores no llegaron a ese punto. ¿Sí? ¿Vieron que cómo el Señor cuida la integridad o la reputación de sus hijos? Y dice después, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Acá le está diciendo, si tenés sed, andate. ¿Quién le dijo a una mujer, el agua que yo te voy a dar, y si vos tomás esa agua, nunca más vas a tener sed? Acá, como le dije, está prefigurando a Cristo. Lo que Cristo ofrece después no es algo temporal, es eterno. Lo que el Señor nos ofrece, el agua de vida, su vida misma es eterna. Por eso dice, el que tome de esta agua jamás tendrá sed. Como el Señor a nosotros nos dio de esa agua viva para que podamos tener vida eterna. El verso 10 dice, ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ahí vemos una vez más una actitud de esta mujer. Ella dice que encontró gracia, ella entiende su posición, entiende su situación, entiende su trasfondo, como todo creyente. Todo creyente que viene al Señor, cuando el Señor permite que entiendas el Evangelio, te desarma, hermano. Nos desarma a nosotros. Nos hace ver nuestra condición y entendemos que no merecemos gracia. ¿Sabes cuándo nosotros comprendemos esa verdad? Nosotros podemos estar seguros hoy, decir, no, yo ya soy del Señor. Yo entendí el Evangelio, creí.
te pregunto, ¿y si el Señor te enviara al infierno igual? ¿Crees que Él es injusto? ¿Qué nace en tu corazón? No, pues yo ya soy salvo, yo ya... No, hermano. Si el Señor quiere enviarnos al infierno, tiene toda la razón. No hay ningún problema. Nunca merecimos salvación. Ni ahora merecemos. Ni vamos a merecer jamás. Por eso, ese asombro es lo que va a quedar en nuestra mente por toda la eternidad. En Apocalipsis vemos que adoran al Cordero, dice que fue inmolado en una cruz. Es decir, ese asombro debe estar en nuestra mente para siempre, que nosotros no merecemos. Gracia no merecemos, por eso es gracia, porque es algo inmerecido. Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, verso 11, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra en que naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Acá vos ve algo, como hombre piadoso, ve una conversión genuina. Está viendo que esta mujer no es que vino con su suegra, no es, ella es re amorosa, no, ella es re tierna, no nada que ver. Ella está, acá nos está mostrando vos que esta mujer se convirtió, dejó toda la seguridad, dejó a sus padres, su madre, su tierra, y implica esto que dejó también a sus dioses. Porque el verso 12 nos dice, Jehová o Yahweh recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahweh, Dios de Israel. Y el texto dice, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Se acuerdan del salmo que leímos hoy a la mañana, al principio? Dios no es una gallina, no es un águila, Dios no tiene cuerpo. Estos son imágenes que nos evocan algo, protección, cuidado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, ve a una ciudad, cuántas veces quise juntar como la gallina, como pollitos, ¿verdad? Para cuidarle, para protegerle, pero no quisieron, no escucharon. Lo que nosotros necesitamos y podemos hoy, no por nuestro esfuerzo, por medio de Cristo, únicamente por medio de Cristo, refugiarnos bajo las alas de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y esto no es poca cosa. El inconverso, el que Cristo no es su Señor ni su Salvador, esa persona en cualquier momento va a ser succionado por este mundo y su eternidad del infierno. Pero ve el privilegio que nosotros tenemos como creyentes, que tenemos un Dios que no es poca cosa. Y encima al Dios correcto, al verdadero, no al inventado por las religiones, al Dios verdadero, que se nos manifestó en la Escritura y a quien vimos claramente. Eso es una bendición que ni nos imaginamos. Podemos estar seguros. Dios ya se ocupa de nosotros. Todos los días. Dios se ocupa de nosotros. Todos los días, hermanos. Porque Él ya es nuestro Dios. Él ya nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y evidentemente, vos ya investigó no solamente con los segadores, ya anteriormente. ¿Se acuerdan que cuando llegaron ellos a Belén, todo el pueblo se conmocionó? ¿Sí? No pasó desapercibido eso. Y es un pueblo chico. Y de seguro este hombre ya habrá escuchado, ya habrá investigado, ya habrá sabido cómo es esta mujer, todo su trasfondo. Entonces, en el versículo 13, vemos la actitud de Ruth y dice, Señor mío, hallé yo gracia, o he hallado gracia delante de tus ojos,
porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y otra cosa importante, el escritor quiere hacer notar que en realidad es Dios que está mostrando la gracia. Dios usa un medio como Booz, piadoso, para bendecir a esta mujer. Acá el héroe no es Booz, el héroe es Dios. Dios que orquesta todo para bendecir a una mujer, para guardar a una mujer. Es Dios, hermano, no perdamos de vista eso. Dios es el protagonista y Dios es el héroe, si podemos decir, de esta novela. Versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y dice, y él le dio del potaje. Ese es un detalle importante, porque acá también nos muestra cómo el Señor no solamente cuida esos detalles, sino está tocando fibras internas de alguien, ¿verdad? Hay un interés ya. ¿Sí? Vos no solamente está viendo, sí, ella es creyente, hay que cuidar a los hermanos, no, hay algo más, algo se está tramando un poquito más, que le gusta tanto a las mujeres románticas, ¿verdad? Pero se está tramando algo acá, es interesante, porque dice que él le da el potaje, o sea, él mismo ya se está encargando de ella, no le está dejando a otros, él se está encargando de esta mujer, y dice que él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Este detalle y le sobró es importante. Más adelante van a ver la actitud de esta mujer. Increíble es. Es una mujer virtuosa. Dice el verso 15, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Otra vez, lo más probable le estaban diciendo cosas, ¿verdad? Ella estaba sufriendo probablemente insultos, porque ella no era judía. Y tal vez había judías también que le querían dar prioridad a otra persona. Y versículo 16 dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, no de las obras, a propósito. Controlen bien qué parte se va y ahí echarle. ¿Sí? Que vea algo ahí. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis otra vez. Hermanos, decía el pastor J. Berno Magui, qué cuadro tenemos aquí, decía él. Y realmente qué imagen de la gracia de Dios tenemos acá en este punto. Ruth no tenía ni idea de que Booz le había ordenado a sus segadores que hagan esta gracia. El autor a propósito muestra la integridad de Ruth. Muestra que ella no era una mujer interesada, ¿sí? Ella no vio, ¿por qué me está tratando mejor? Él es más viejo, yo soy más joven, antes está enamorada de mí. Voy a aprovechar todo bien de todo, ¿verdad? No dijo eso. Ella no pensó eso. Por eso el autor cuida tanto ese detalle de que esta mujer realmente era una mujer íntegra. Esto es lo que los hombres tienen que buscar, mujeres íntegras. De paso, ¿verdad? Ahora, las necesidades de Ruth de ahora en más satisfechas, correctamente, así como Dios hizo con nosotros por medio de Cristo. Dios nos convirtió en parte de su familia, hermanos, y eso es una bendición inmensa. Dice que somos participantes de su herencia, de las riquezas de su gracia, las riquezas de su sabiduría, de su conocimiento. Nosotros que éramos extranjeros, nosotros que estábamos alejados, dice Efesios capítulo 2,
de los pactos, de las promesas. Ahora fuimos hechos cercanos. Participamos de la misma salvación. Y esto es gracia de Dios. El verso 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido. Y fue como un efa de cebada. ¿Sí? No es que ella juntó, y ella trabajé mucho, que mi suegra haga algo también, ¿verdad? No. Ella misma también desgranó todo, dice. Y según lo entendido acá en cuanto a medidas, era aproximadamente 22 kilogramos de medida lo que recogió ella para una semana. No era para este día, no. Ya gané un 20,000 para hoy, ya puedo comer, ya, se vaya. No, jamás, hermano. Recogió mucho más, ¿verdad? Entonces vemos que esta mujer era una mujer esforzada. Una mujer esforzada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra lo vio y vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado, ¿se acuerdan el anterior? Lo que había sobrado después de haber quedado saciada y le dio a su suegra. Ella estaba pensando en su suegra. Ojalá esta fuera la relación de todas las nueras con su suegra, ¿verdad? Y esto en realidad, hermano, es serio. En el mundo vemos nueras, suegras, se odian, porque compiten. Va a llevar mi tesoro. No, es mi tesoro, ¿verdad? No, es mi tesoro. No es tu tesoro. Es un... pero en el mundo hay prácticas. Entre los creyentes eso es vergonzoso. ¿Cómo es que una nuera va a pelearse con su suegra? ¿Cómo que la suegra va a competir con su nuera? Eso es de inmaduros. Eso no es correcto. Tiene que haber una relación de paz. Si son creyentes, son situaciones que a lo mejor va a revelar tu corazón que no es regenerado. Que siempre una mujer controladora, una mujer que quiere las cosas para ella, egoísta. No, esto tiene que ser una bendición. La relación de suegro, suegra, las nueras, ¿verdad? Tiene que ser una relación de paz, de amor genuino en el Señor y no de esas peleas. Eso es del mundo. Eso es muy bajo. Eso no corresponde a creyente, hermano. Eso dice mal de tu carácter. Eso dice que sos una mala persona, realmente. Entre creyentes tenemos otra situación que se tiene que dar. Ahora, ¿por qué sucede esto? Evidentemente Dios en su gracia, pero hay un elemento de Ruth. Ella tenía fe en el Dios de Israel. ¿Vos conoces la historia completamente de Ruth? La noticia evidentemente no tardó en viajar, ¿verdad? Pueblo chico, se sabe rápido las cosas que pasan. Ruth viene bajo las alas de Dios. Ruth hace su morada con el pueblo de Dios. En el versículo 19 empieza a ocurrir algo interesante. Y le dijo su suegra, vio todo el montón, no es normal eso, y dice, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Algo está ocurriendo en esta mujer. Ella que yo soy una desgraciada, todos me odian, Dios me odia, ¿para qué luego vivo? ¿Verdad? Ahora dice, bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y automáticamente se iluminó todo en la vida de Noemi. Completamente. Pero ustedes si se fijan, el autor hace notar que Ruth desconoce realmente o no tiene un interés más por Booz. Sí, me fui a trabajar ahí, pero Noemí sí. Noemí sí sabía quién eran sus parientes. Y dijo Noemí a su nuera, sea él
Otra vez, bendito de Yahweh, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Dice que Jehová no ha rehusado a los vivos la benevolencia. Esta palabra es una palabra clave en este texto. Porque cuando Noemí vuelve a comprender, recuerda esta palabra, benevolencia. Esta palabra se repite más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra teológica profunda muy importante, casi la palabra más importante del Antiguo Testamento, porque habla del Gesed, habla del amor leal de Dios, que ella vuelve a entrar en sí, observa a Dios en su carácter, que no era solamente el Todopoderoso que ponía su mano sobre ella, sino que ahora ve la benevolencia, dice, de Jehová. Acá no es que vos muestra benevolencia, porque parece en tu texto, cuando lees, parece que dice que es vos el que tiene benevolencia. No, no, no. En el hebreo, cuando vemos las palabras sueltas ahí como están escritas, lo que muestra es, en primer lugar, que sea bendito Él, vos. Acá es vos. Pero luego entra Jehová. Jehová es el protagonista. Jehová es el que muestra benevolencia para los vivos y con los que han muerto, dice. Es Dios que muestra su benevolencia. Bondad es amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Es una palabra difícil de traducir y acuñar en un término, porque es monumental el término. Es el carácter de Dios que cuesta reducir, pero para que nosotros entendamos, habla de un amor leal que no suelta, jamás suelta la mano de quien Él ya agarró. Por eso en el Nuevo Testamento nos muestra un poquito más y nos dice, nada nos puede separar del amor de Dios, nada creado, nadie, ni ángeles, ni potestades, ningún ser finito nos puede quitar de la mano de Dios, porque Él es el que nos sostiene. Ese es el amor de pacto de Dios. Jamás nos va a soltar, hermanos. Noemí entonces comenzó a comprender la soberana obra de Dios, la lealtad de Dios a su pacto, el amor, la bondad y misericordia hacia ella. No es que me está aplastando Dios, había sido. No, es su bondad. Y de la amargada que era, ahora ya va a ser otra mujer. Se van a dar cuenta. Ya pasó esa amargura. ¿Por qué? Porque ahora entendió quién era Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Que en el conocimiento de Dios, en la bondad, en el carácter de Dios, es que está nuestro bien, nuestra paz, nuestro gozo. Por otra parte, si estás en una constante depresión, como le dicen hoy, de amargura, tenés que parar. Tenés que recordar quién es Dios. Tenés que recordar la cruz. Y te puedo asegurar que cuando medites en estas cosas, esas cosas van a desaparecer. Van a salir de tu vida. Pero esas preocupaciones, esos quebrantos, eso es porque nosotros no vemos a Dios. Sí creemos en Dios soberano, nos gusta a nosotros decir Dios soberano, solo a Dios la gloria. Fácil sale de nuestra boca. Pero no está conectado al corazón a veces. Tenemos que conectar. Tenemos que creer a Dios, como Ruth creyó en la palabra de Booz completamente.
dice que encontró al pariente más cercano. El concepto de continuidad y perseverancia es remarcado cuando se refiere al Gesed de Dios. Se trata de su amor fiel y leal. Hay otro término que Tim Keller dice, amor sin separación. Ese es lo que nos toca a nosotros, todos los días. Nos guía aún después de la muerte, dice. Increíble nuestro Dios. Verso 21. Y Ruth la Moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí, como mujer ya experimentada, ¿verdad? Ya sabe lo que pasó acá. No sé si ustedes también perciben. Entonces dice, Noemí respondió a su nuera, mejor es, hija mía, ¿verdad? Cambió totalmente. Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas. ¿Se acuerdan que en el versículo 2, andate, dice, ¿verdad? No sé quién te va a recibir, no se preocupó ella. Pero acá increíblemente se preocupa y dice, y no te encuentren en otro campo, ¿verdad? Ese es. Ella acá recuperó su fe, recuperó todo. Dice, hija mía, que no salgas que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. ¿Por qué decimos que Noemí también recuperó la fe? Dice que tuvo, en el versículo 20, no ha rehusado su benevolencia a los vivos y a los muertos. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Ahí tiene esperanza. Ella no salía de su casa y ahora no, ahí de un pariente había sido. Ella nos va a redimir. Esta palabra es importante que vamos en el siguiente capítulo, Dios mediante, próximo domingo, se va a explicar un poquito mejor. Esta es una palabra clave importante acerca del pariente redentor. Y dice el versículo 23 para terminar, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, 2 meses aproximadamente de trabajo, y vivía con su suegra. El capítulo 1 termina, va en progresión, de buena noticia a buena noticia a buena noticia. Dice, llegaron justito cuando había abundancia. Y acá dice, se quedó con las criadas hasta que se acabó la siega. Y dice, y vivía con su suegra. Es importante esas palabras. Porque ella no era una mujer alborotadora. Está cuidando la integridad de Ruth. Era una mujer que se queda en su casa. La mujer que no se queda en su casa crea problemas. Ustedes se van a dar cuenta de eso, hermano. La mujer debe quedarse en su casa. Este no es el punto. Es más bien una exhortación que tenemos nosotros cuidar ese aspecto. Pero acá el autor muestra que Ruth no era una mujer que se va al pueblo a ofrecerse. No, ella era una mujer piadosa. Ella era una mujer de fe. Ella era una mujer sumisa. Y acá dice que quedaba y vivía con su suegra. Está cuidando ese aspecto. Porque se va a encontrar con Booz en la otra escena que nos espera y nos muestra una vez más cómo Dios hace su obra, junta, cómo es que justito, otro dato de Booz, es que probablemente él o era viudo, dicen algunos, o era soltero. No nos dice el texto, pero lo que claramente muestra que que estaba disponible. Y tampoco se menciona hijos, cuando no tenía hijos. ¿Cómo que justito una persona así? ¿Cómo que justito alguien disponible para que se pueda casar con Ruth? Así que hermanos,
Que Dios nos ayude a ver su bondad, su misericordia, y no vivamos como inconversos. No nos desesperemos cuando falte el trabajo, cuando estamos enfermos, cuando pasen cosas en nuestras vidas. No nos desesperemos. Confiemos en nuestro Dios, que tiene un amor leal hacia nosotros y que orquesta las cosas para nuestro bien, no para nuestro mal. Amén. Que Dios nos ayude. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta historia vemos nuestra historia de cómo tú, Señor, proveíste a alguien que sí era capaz de redimirnos, que vivió una vida perfecta y que Él quiso dar su vida en rescate por la nuestra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Que esa palabra resuene en nuestra mente y no se borre de nuestra mente en esta semana y el resto de nuestras vidas. Que tu pueblo, Señor, sea santificado, que tu pueblo te conozca en tu bondad y que nosotros como tu iglesia entendamos que tú eres soberano en nuestras vidas, en todas las cosas que nos pasan y que nos van a suceder, sean buenas o malas según nuestra óptica. Pero es para tu gloria, porque tú lo estás orquestando todo para nuestro bien y para tu honra y tu gloria, para el bien de tu pueblo. Gracias por tu providencia, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén.